Haciendo un breve repaso de lo que vimos ayer, lo que es la petroquímica, hemos visto parte de la petroquímica en el tema de gas natural, ¿se acuerdan? Entonces, eh, ahí tenemos, ¿no? Que la petroquímica es una ciencia química. Hay ingenieros en petroquímica, por si acaso. ¿No? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la materia prima para la petroquímica? El gas natural y el crudo. ¿Ya? Esta es una planta, les he dicho, en Argentina. Hemos visto el gas, pero ahora vemos el petróleo, ¿no? Este es el petróleo. Aquí hay un hilito, es un aceite. Medio, tiene un color oscuro, muy oscuro, verdoso, casi negro. ¿Ya? Eso es. Ese es el petróleo. Entonces, del crudo, ¿qué hacemos? Sacamos hidrocarburos, combustibles, líquidos, gaseosos y sólidos. También sacamos aceites, grasas, solventes, asfalto y otros. Y usamos también en la parte de petroquímica para plásticos, cauchos, látex, detergentes, etc. Ese es el petróleo que se utiliza, ¿no? Para beneficio de las personas. ¿Ya? Entonces, los petróleos no son pues igualitos, hemos dicho, en todo el mundo, ¿no? Y se ha clasificado de acuerdo a sus, miren, a su densidad y a sus grados API. Esto lo han hecho los del Instituto Americano del Petróleo, ¿no? Entonces, cuando el petróleo es extra pesado, se llama, que su densidad es mayor que el agua, ¿no? El agua es 1, esta entonces no flota en el agua, sino se hunde, se deposita al fondo, porque es mayor a 1. Y sus grados API son poquitos, 10. Cuando es pesado está entre 1 y 0,92, este flota y tiene mayor grado API, ¿no? De 10 hasta 22. Mediano, cuando es más liviano todavía. Su densidad es mucho menor que el agua, ¿no? Y mayor grado de API, así se le llama. Ligero, más liviano todavía y mayor grado de API. Y el súper ligero, menor a 0,83 gramos por centímetro cúbico y sus grados API esos son mayores a 39. Esa es la clasificación, chicos. Entonces, cuando dicen ustedes, nuestro petróleo es pesado, o es ligero, o es súper ligero, a eso se refiere, ¿ya? Eso quiero que sepan. ¿Está bien, Jocelyn? Sí, sí. Ya, entonces ahí sabemos cómo es el petróleo. Y también hemos visto que el petróleo, les he dicho ayer, he tratado de buscar algo que sea muy sencillo, porque en realidad la destilación del petróleo es muy compleja. Hubiésemos ido el año pasado, teníamos que ir a visitar la planta de la refinería de Santa Cruz. Bolivia tiene 2 refinerías, 3, una es muy pequeña y las 2 grandes, una está en Santa Cruz, que es la refinería Guillermo Heidelberg. Ahí teníamos que viajar a ver. El presidente era un amigo, le hablé, le dije, vamos a ir con mis chicos, y me dijo, muy bien, pero bueno, ya no se puede. Pero lo que hacen en esas refinerías es lo siguiente, ¿no? El petróleo crudo entra, se calienta, esto es un caldero gigantesco, ¿no? Se calienta el petróleo, ese aceite que han visto, se calienta y entra a la torre de destilación. Les he dicho, ¿no ve, chicos? Estos son platos, se llaman
Así se llaman, platos de destilación, niveles de platos. Eh, Esto se calcula, la altura, el número de platos de la torre de destilación. Se tiene, se tiene que calcular, no es así nomás. ¿Ya? Por eso les digo, en forma general les estoy mostrando. Entra, entonces los más pesados se van al fondo, ¿sí? Y ahí están los alquitranes, hemos dicho que muchos conocen el asfalto, que conocen, ¿no? El asfalto se mezcla con arena y eso es lo que le ponen a las calles, ¿ya? Y otros aceites muy pesados que tienen una densidad mayor que el agua, ¿no ve? Entonces van saliendo aquí los otros aceites un poco más ligeros. Las parafinas, el diésel y todo eso. Cada vez que esto crece, baja la temperatura. Sin embargo, crece, esto me he olvidado explicarles, a ver, atiéndanme, crece la calidad de esto. ¿Qué quiere decir? Que de aquí en adelante los productos son más apreciados, ¿sí? Por eso es que decimos que cuando un petróleo, un crudo es pesado, vamos a tener, atiéndanme a ver, mayor cantidad de productos aquí abajo, ¿sí? Y no son muy costosos, no son muy requeridos estos. Pues tienen su costo, pero no tanto. Yo prefiero que salgan estos productos. Entonces se están dando cuenta cuál es la diferencia entre un crudo ligero y un crudo pesado. El crudo pesado va a sacar más de estos productos. El crudo ligero va a sacar más de estos productos. Y comercialmente ahí viene nuestro criterio de ingeniero. ¿Cuál, cuál petróleo quisieras vos destilar? El que es ligero, porque tiene menos, yo diría, como escoria. ¿Ya? ¿Está bien? Eh, eso es lo que quería explicarles. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Se ha entendido. Entonces, aquí salen los gases, aquí están los líquidos y aquí están los gases, ¿no? Estos son, a esto le llamamos, hemos dicho, GLP. Gas es una mezcla de propano-butano. ¿Está bien? Entonces, de la destiladora sacan GLP, gasolinas, querosenes, naftas, diésel, aceites, parafinas, todos estos son combustibles, ¿sí? Aceites grasas, asfaltos, alquitrán, todo eso sale del petróleo, miren, con solo calentar. Y cada uno va quedando en los, así se llaman, pues les he dicho, ¿no ve? Platos de destilación. El número de platos y la altura, les reitero, tiene que ser calculado de acuerdo al grado API que tenga este petróleo, ¿no? Y, a la calidad, si vale el término, de destilados que tenga. Ese es el tema de destilación. Aquí les he mostrado que el país de Venezuela es uno de los más grandes, ¿sí? Sin embargo, ¿será el más rico? No sé, les dejo su comentario. Aquí hemos visto de Bolivia, hemos dicho hay 19, 49, perdón, 59 campos, 41 están en declinación. ¿Qué quiere decir? Que se están acabando. ¿Ya? Es como una garrafa de gas que cada vez va disminuyendo. ¿Sí? Igualito es esto. Tanto petróleo como gas natural. ¿Ya? Y como verán, los que están explotando y explorando
no es yacimiento petrolífero. Son empresas Andina, Chaco, Petroandina. Esta ya no existe por si acaso. Esta ha sido un error de Bolivia. Se ha hecho una sociedad con PDVSA de Venezuela y se ha creado Petroandina. Bolivia ha puesto casi 600 millones de dólares y me imagino que Petroandina ha puesto otra cantidad. Con eso, ¿me están escuchando, Alejandro? Con esos millones se ha creado la empresa Petroandina. ¿Sí? Entonces, en un momento, estos de Petroandina nos dijeron a yacimientos, nosotros tenemos sueldos bajos. Bueno, no eran tan bajos. El gerente ganaba casi 30.000 bolivianos. Sin embargo, en Andina, por ejemplo, el gerente ganaba 70.000 bolivianos. Entonces dijeron, yo quiero ganar igual que esto. Entonces le dijimos nosotros, le hice el informe, cuando empiecen a producir, les vamos a subir el sueldo. Se enojaron, no, nosotros vamos a hablar con el presidente. Pero quebró esta empresa porque ellos tuvieron en realidad uno de los campos era el Iquimuni, al norte de La Paz, no sé si se acuerdan. Entonces, no les ha ido bien y quebró, ya no existe más esta empresa. Repsol es una empresa española, Petrobras y otras, ¿no? Entonces, miren, estas son las que están haciendo exploración y explotación. ¿Ya? Estos son los temas importantes. Entonces, nos vamos, ¿qué es la petroquímica? Ya hemos dicho. Una de las funciones de la industria petroquímica es transformar el gas natural y algunos derivados del crudo, y hemos dicho que es el petróleo, en materias primas, las cuales representan la base de diversas cadenas productivas. Ahora, miren, esto todo, hay ingenieros en petroquímica. En 2 clases yo no les puedo enseñar mucho, ¿no? Por eso es que estoy resumiendo en forma general, ¿ya? Ni yo tampoco sé con tanta precisión esto de la petroquímica. Les digo, hay ingenieros especialistas. Lo que nosotros como industriales debemos saber es en forma general. Esto sí me toca enseñarles. ¿Cuáles son las principales cadenas petroquímicas? El metano, que hemos dicho que está en el gas natural y también está en el crudo, el etano y las naftas. Esto hemos dicho que son los aromáticos. ¿Se acuerdan en la clase que vimos los bencenos? ¿Se acuerdan del gas natural? Entonces, esos son las tres principales cadenas en las cuales se desarrolla la petroquímica. ¿Ya? Aquí dice el crecimiento y el desarrollo de importantes cadenas industriales como ser textil, hemos visto con muchos de ustedes la parte de textiles, ¿no? Automotriz, por el transporte, por muchas cosas. La electrónica, de construcción, la parte de asfaltos. La de los plásticos que hay en todo, hasta en la sopa tenemos, ¿verdad? Alimentos, también fertilizantes, ¿no? ¿Quién me dice un fertilizante que hemos visto? O una materia prima para los fertilizantes. Hemos visto hace 2 semanas. Muy la pura. La farmacéutica. Vamos a ver, y la química, entre otros. Dado el valor que tiene esta industria como primer eslabón de importantes cadenas productivas,
Es imprescindible que se fortalezca y pueda así abastecer oportunamente a la industria nacional con los insumos que ésta requiere. Esto hablamos como si nosotros tuviésemos una verdadera petroquímica. Lo que tenemos nosotros es ahora un inicio de la petroquímica con la planta de amoníaco urea. ¿Sí? Yacimientos tenía un proyecto, estábamos viendo la parte de producir etileno, polipropileno y todo eso, ¿ya? Pero se quedó ahí nomás, no sé en qué quedar. Los principales productos de la petroquímica. Les voy a listar una cosa de 10 de estos productos que se producen como en los procesos petroquímicos. El amoníaco, que ya hemos visto, es un gas incoloro, tiene olor intenso y sumamente irritante, ¿no? Es muy soluble en agua, alcohol y hierro. Licúa fácilmente por presión, o sea que se vuelve líquido, ¿no? Es un gas, pero fácilmente bajamos la presión o más bien aumentamos la presión y se licúa. Es fácil de ver, ¿ya? Y además es un combustible. Les he dicho, el amoníaco es un gas que se usaba en algunos. Antes veíamos que uno de los usos era hacerle oler amoníaco a los que están medio desmayados, a los, por ejemplo, a los boxeadores. Le ponían el frasquito o le hacían oler amoníaco, pero yo creo que ninguno de ustedes ha tenido esa experiencia. Es como si le entraran 1000 cuchillos a la nariz, ¿ya? Hasta el cerebro. Es muy fuerte la amoníaco, ¿ya? También les he mostrado, cuando estábamos viendo gas, cómo cómo se produce, cuál es el proceso. Los industriales. Aquí el proceso. Les he comentado y les vuelvo a recalcar. Cuando Bolivia expulsó a las empresas petroleras que estaban produciendo combustibles, ¿no? En los campos de Tarija, de Santa Cruz, por el hecho de la guerra del Chaco, pasaron un tiempo y Bolivia nacionalizó esas empresas, todos esos campos. Entonces no había gente, los extranjeros se fueron con su gente, se fueron con su información, se fueron con todo su conocimiento y dejaron. Entonces, ¿qué hacemos? El gobierno dijo, ¿qué hacemos? ¿Quién se va a hacer cargo de semejantes plantas? Buscaremos ingenieros. Y no encontraron ingenieros químicos, pero sí encontraron ingenieros industriales. Y ellos se han hecho cargo de eso. ¿Ya? Entonces, los usos del amoníaco en petroquímicas, ¿no? Principales productos de la petroquímica. ¿Para qué se usa? Ya hemos dicho, en fertilizantes, solo o en forma de compuestos como sulfato de amonio, nitrato de amonio y urea, sulfato de hidroxilamina, acrilonitrilo. No sé yo qué será esto, ¿no? Fibra sintética, eso sí, muchos de ustedes han visto en exposiciones que sucede, ¿no? Plásticos. ¿Qué se había producido a partir del amoníaco? El nylon, las resinas, urea, formaldehídos, uretano y melamina. Refrigerantes, o sea, se usa como refrigerante también el amoníaco. Hemos dicho que es un gas, ¿no? El amoníaco. Ahora ya no hay mucho uso de estos refrigerantes, del amoníaco como refrigerantes, porque
el principio es que el gas cuando se expande se enfría. Entonces, ahora ya no usan ese tipo de sistemas de enfriamiento. Usan lo que le llaman el hielo seco, así se llama, ¿no? O el frío seco, que no es escarcha, dicen, ¿no? Se usaba antes en refrigerantes, equipos en Santa Cruz, en los Altos, equipos de refrigeración, de aire acondicionado, de heladeras, todo eso. Ácido nítrico, esto es importante, ¿no? También para la farmacia, para muchos, en la parte de explosivos, por ejemplo, ¿ya? Las amigas, y para otros compuestos, ya órganos nitrogenados, que sirven como intermediarios de la industria farmacéutica. Miren que el amoníaco es de gran utilidad. Nosotros producimos amoníaco, sí, en la planta de urea amoníaco, en realidad debería llamarse planta de amoníaco urea, ¿no? ¿Por qué? Porque primero, como les he mostrado, se produce el amoníaco a partir del gas y luego con el amoníaco producimos la urea, ¿se acuerdan? Entonces debería ser planta de amoníaco urea, sí. Bueno, el amoníaco, ¿cómo podemos transportarlo por ductos? Poco, en Bolivia no se hace esto. Autotanques, o sea, los tanques cisterna, que decimos, carro tanque, son más grandes, buque tanque, bueno, y otros centros de distribución que se puedan. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay preguntas? Okay. Otro producto, el metanol. ¿También hemos hablado del metanol? Sí, hemos hablado. ¿Qué, qué es el metanol? Es un líquido incoloro altamente polar. Eso quiere decir que es, ¿cómo les puedo decir? Volátil, miscible en agua, alcohol y éter, inflamable, tóxico, ¿no? Por ingestión, causa ceguera. Es un alcohol. Ya. En algunos, atiéndanme a ver, en unas bebidas alcohólicas, la fermentación puede generar metanol. Entonces, combinar, bueno, no solamente metanol, otros alcoholes, ¿no? Alcohol etílico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se toman eso, causa daños. ¿Sí? Por si acaso. Había en la Argentina un vino que se llamaba Recero. Aquí costaba muy barato y de pronto en la Argentina han prohibido. ¿Por qué? Porque contenía metanol, por si acaso. Así que cuidado con preparar sus traguitos. Respecto a eso, el whisky, que es un producto destilado, como ese todo que les he mostrado, lo mismo se destila, y lo que sale por arriba, lo mejor, digamos, es el whisky. Por eso cuesta caro el whisky. Por eso es que cuando uno toma whisky al día siguiente no siente dolor de cabeza, no siente poca molestia. En cambio, si se toma un vino que tiene metanoles, propanoles, 3 días está con la resaca, ¿no ve? Sí, Alejandro. Ya. Entonces, ¿qué hacemos con el metanol? ¿Cómo se produce? Se sintetiza. ¿Qué es una síntesis? Es un proceso químico de sintetización, así se llama, a partir del gas natural, ¿no? El proceso químico luz. ¿Para qué utilizamos el metanol? Manufacturas de formaldehídos y tereftalato de dimetilo, ¿no? Estas son síntesis químicas, metilaminas, cloruro de metilo, metacrilato,
combustible de aviación. Los que tienen auto o han visto, dice supermetanol 90. Hay un combustible que es este alcohol. ¿Ya? Por eso dice combustibles. Pero este es un alcohol muy diluido el que vende. O sea, el supermetanol 90. ¿Ya? Entonces, sirve. Esto aumenta el octanaje de las gasolinas. ¿No? El combustible de aviación, por ejemplo, tiene harto de esto, es más eficiente. En nuestros carros utilizamos una gasolina común y corriente que tiene bajo octanaje. En cambio, el combustible de aviación, mezclado con esto, tiene alto octanaje. O sea que su poder calorífico, estoy hablando con ingenieros de luz, su poder calorífico es mayor. Entonces tiene más rendimiento. Entonces, si ustedes le ponen un combustible a su carro, o por ejemplo, gasolina de aviación, el carro va a volar, ¿no? Ya, anticongelantes. Esto es para los vehículos. Cuando hace mucho frío al radiador, al agua, se pone un anticongelante que evita que cristalice, o sea, que el agua se congele. Ya, solvente para nitrocelulosa, etcétera. Miren, tiene bastantes usos. ¿Por qué les estoy indicando esto? Porque en algún momento ustedes van a decir, ¿qué petroquímica, qué productos sacamos? El que se nos ocurra, no, el metanol, porque tiene estos usos, ¿sí? Criterio de ingeniería. Ya, ¿qué más? Todo eso tiene, miren, ¿cómo se transporta? Igual en autotanque, en centro de distribución. Antes que se nos vaya el tiempo, tenemos el etileno. Este es otro importante. El etileno, igual, es un gas incoloro con aroma y sabor dulce. Por eso se llama el gas dulce, se llama, ¿ya? El punto de congelación es, miren, bajísimo, ¿no? Ligeramente soluble en agua, alcohol, etcétera, etcétera. Ustedes van a leer eso. ¿Cómo se produce el etileno a partir del petróleo? Por una pirólisis del etano, ¿sí? Del etano viene el etileno, eso les he enseñado, ¿no? En la química orgánica, ¿sí? Del etano, se llama pirólisis del etano, ¿sí? Ya, y ahí se llama un proceso LUMS que, bueno, es el que ha inventado. ¿Qué hacemos con este etileno? Acetato de, aquí están todos los plásticos, ¿ya? Estireno, poliestireno, óxido de etileno, polietilenos, poliuretano expandido, etcétera, etcétera. El plastoformo, por ejemplo, se produce a partir de esto. Vinilos, o sea, todos los plásticos, muchachos, se producen a partir de, bueno, no todos, muchos de los plásticos se producen a partir del etileno. Entonces, criterio de ingeniero, vamos a hacer una planta de qué? De etileno, polipropileno, polietilenos, ¿sí? Ahí está. Bueno, y esto también se transporta de la misma forma, ¿ya? Muchos de estos productos ustedes tienen en su computadora, en su casa, en todo. Está en forma de, de productos ya. El estireno. El estireno es un producto que se produce a partir del etileno. El poliestireno es otro. El óxido de etileno, el etileno es un producto, el óxido de etileno es otro. El dióxido de es otro. ¿Sí? ¿Está bien? Poliestilenos. Acetato de vinilos, sulfato de, etcétera, etcétera. O sea, son elementos que nos permite obtener a partir del etileno. ¿Y cómo se produce el etileno? Por una pirólisis del metano. ¿De dónde sacamos el metano? Ya sea del gas natural, que tiene el mayor porcentaje de gas, 90 y tantos, o del petróleo, ¿sí?
Ya está. Esa es la petroquímica. Ya se nos va a acabar, tenemos 2 minutos. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No hay preguntas. Todo está bien.